Bienvenidos a este segundo episodio de la revista Pensamiento, Palabra y Obra de la Universidad Pedagógica, una revista que ya lleva 32 números y es como parte de la estrategia de divulgación del conocimiento y también de conversación con los artistas y con los investigadores, educadores que han estado publicando en nuestra revista, pues esto es una manera muy grata de poder conocer un poquito más lo que motiva a los investigadores a hacer este tipo de trabajos y hablar un poco también de sus experiencias para ir agregando a esta conversación cultural y empezar a abrir canales cada vez más poderosos y que más personas puedan escuchar pues lo que está sucediendo en la academia y con el arte. Y bueno, ahorita estamos con dos invitados muy especiales, Ramón Esteban Cárdenas Pérez y Nicole Uslar Valle. Ramón es doctor en Artes Visuales y Educación de la Universidad de Granada, España, y Nicole, doctora en Ingeniería en Biosistemas, Washington State University en Estados Unidos, y bueno, ambos profesores de la Universidad de Concepción, ¿cierto? Sí, Entonces, bienvenidos a conversar un poco sobre el artículo que publicaron en la revista número 32 de Experiencias Artísticas, Murales Colectivos de Pintura Infantil, Cuidamos Nuestra Agua, que es un artículo que pueden consultar en la página de la revista, y bueno, bienvenidos a conversar un rato aquí en este podcast. Gracias, hola. Mi nombre es Nicole Uslar, como bien dijiste, bueno, estoy en transición, pero soy académica de la Universidad de Concepción en el campus Chillán. Esto es en otra ciudad que Ramón. Mi área de desempeño es más bien en la parte hidráulica, ingeniería. Entonces, para mí fue una experiencia muy enriquecedora trabajar con Esteban, que es del rubro arte, digamos. Y fue para ambos, yo creo, fue muy motivante porque cambia un poco la dinámica de todos los días. Se hablan temas diferentes y trabajar con niños fue muy, muy enriquecedor, por lo menos para mi parte, que era un poco nuevo, digamos. Hola Ramón, cuéntanos un poco de tus sí. experiencias previas y cómo llegaron a conocerse ustedes dos para hacer este proyecto. Contextualicemos un poquito a la gente que escucha esto, de qué proyecto estamos hablando. Bueno, hola a todos, y en especial a la revista, al cuerpo editorial y colaboradores de la revista Palabra, Pensamiento y Obra. Agradecer esta instancia que nos permiten de dialogar un poco respecto de lo que tú nos estás consultando. La verdad que el proyecto se inicia con un proyecto de financiamiento interno que tiene la Universidad de Concepción, los proyectos BRD, ya de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Esta vicerrectoría tiene cuatro núcleos o cinco núcleos de acción y uno de esos es investigación en creación artística, ¿ya? Donde uno puede postular con ideas novedosas, ¿cierto? Uniendo conceptos de arte y ciencia, arte y tecnología. Y la verdad es que anteriormente yo venía trabajando en proyectos sobre la topografía de la provincia del Biobío. Es decir, cuando salió la tecnología de dron, ¿ya? Empezamos a ubicar ciertos territorios que antes se habían sacado con fotografía aérea para una asignatura que se llamaba fotogrametría en el área de la geodesia. ¿Ya? Y un colega me mostró fotografía en blanco y negro y a color que se sacaban a 5.000 metros de altura en avión, 3.000 metros de altura. Y yo la verdad que vi obras de arte allí. ¿Ya? Dije, oye, ustedes tienen fotografía, una obra de arte, obras de arte. Y me quedo mirando a mi colega de ingeniería geomática. Me dijo, ¿y por qué? Ya ahí empecé a explicarle los colores, etcétera. Ya. Terminamos ese proyecto y resulta que cuando hablamos de la topografía, había un elemento que estaba siempre presente, que era la naturaleza, el ecosistema, pero en nuestra provincia, que es bastante extensa, y grande a la vez estaba el tema de los recursos hídricos, del agua, porque nosotros, nuestra provincia, tiene una laguna en Laja, que eso está arriba en la cordillera, que básicamente provee a la provincia y gran parte de la región con una cantidad enorme de litros de agua que sirve para el regadío, para la agricultura, para la recreación, para la sanitaria, y que dependiendo, ahí Nicole nos va a ayudar, que dependiendo de las temporadas de invierno, verano, otoño,
el caudal este va fluctuando. Y por lo tanto hay una carretera hídrica que se va también conectando ciudades, poblaciones, ¿ya? Hasta que esta carretera hídrica después se junta con otro río importante acá en el sur de Chile y que después desemboca en el mar. Entonces, justamente cuando tú dijiste la escasez de los recursos hídricos, es una latente y una problemática hoy en día ya no local, regional, latinoamericana, sino que hablemoslo así a nivel global, ¿ya? Y por lo tanto, desde el punto de vista de la arte, siempre hay una preocupación para abordar estos temas, es decir, la problemática social, la inclusión, la migración, pero creemos que este tema es tan vital y que justamente nuestra región, específicamente la provincia del Biobío, junto con la de Ñuble, donde está Nicole, tenemos un tesoro que quisimos de alguna manera visualizar. Y de ahí empiezo a contactar a gente que estaba relacionada con, gente más técnica, que estaba relacionada con el tema del recurso hídrico. Llamo a Concepción y de Concepción, donde está la universidad también, me derivan al campus Chillán y me dicen, me hablan de una profesora, Nicole Uslar, que tiene un doctorado en recursos hídricos y además que en su momento era directora de uno de los departamentos de recursos hídricos. Ujú. Yo me pasé el rollo, dije, la voy a llamar con poca esperanza, porque generalmente yo vengo del mundo de la humanidad, ¿ya? Y en la universidad, la Nicole viene del mundo de la ingeniería. Entonces, generalmente compartimos muchas cosas, pero en proyectos específicos, como que la comunicación, yo sospechaba que no sé qué así le iba a cautivar el proyecto, porque era analizar esta carretera hídrica desde el punto de la fotografía y después representarla desde el punto de vista de la pintura. Llamo a Nicole, bueno, y Nicole, la verdad que eran más prejuicios y temores. Cuando recibo el llamado, le cuento un poco lo que estoy comentando ahora a los auditores de la revista y se encantó de inmediato. Así que nos pusimos a conversar, redactamos el proyecto, lo presentamos a la vicerrectoría y esta lo financió, que creo que fue uno de los proyectos con el mayor puntaje, porque la verdad que era, si bien es cierto, no es innovador que la ciencia y el arte trabajen juntos, de hecho siempre han trabajado juntos, pero para este tipo de iniciativas local, es decir, eh, no somos Santiago, por lo tanto no somos capital, que proyectos también buscaba la descentralización del arte y la ciencia. Y ahí nos mezclamos y este proyecto consistía en que nosotros, Nicole hacía un mapeo desde el volcán Antuco, donde está la laguna en Laja, y hacía un mapeo con tecnología de dron hasta llegar a un salto en Laja, que es una zona turística. Después, ella de muchas fotografías que sacó, demasiadas diría yo, y todas buenas, había que seleccionar un banco de fotografías para después marcarla, y yo a través de esas fotografías tomaba base y representaba pintura de gran formato. Pero paralelo a eso, habíamos comprometido dentro del proyecto el tema de la divulgación, ¿ya? Y eso es bien importante para nosotros y allí yo un poco para darle también la palabra a Nicole, una de las cosas bien efectivas era trabajar con niños de enseñanza preescolar y básica. En el caso de ustedes creo que es primaria y educación inicial. ¿Por qué principalmente esos dos tipos de estudiantes? Porque creemos que allí está la base. Y sobre todo también trabajar con escuelas que tienen problemas, escuelas rurales, y ahí hay otra problemática también, que a lo mejor ustedes en Colombia también presentan, escuelas que están descentralizadas, están en la ruralidad y justamente tienen problemas de agua, ¿ya? Y sobre todo algo paradójico que en nuestra zona que hay mucha agua pero hay un problema técnico de cómo proveer a ciertas localidades de este vital elemento. Bueno, y ahí Nicole tuvo un protagonismo extraordinario porque encabezó los talleres Bueno, Nicole, cuéntales cómo organizamos los talleres para los niños. Claro, yo voy a retomar desde que me recibí el llamado de, de Esteban. La verdad que, claro, yo también asustada porque eran mundos un poco diferentes. Yo nunca había trabajado directamente con arte, si bien me gusta y todo, pero desde la ignorancia.
Y me llamó mucho la atención y por eso me tiré a la piscina junto con Ramón en el fondo. Y bueno, desde nosotros, desde la cuenca del Laja, que es la que estábamos tratando de mapear en el fondo de una forma un poco más artística, desde el punto de vista técnico, digamos, es una cuenca bien interesante porque tiene, como bien decía Ramón, un tremendo reservorio de agua, digamos, el que es el lago Laja, y después este río Laja lo conduce por ciudades, abastece mucho a zonas agrícolas de riego. Hay muchos canales que toman agua desde el río Laja en todo su trayecto. Interactúa con el Salto del Laja, que es un sector muy turístico de la región. Yo creo que es el portal de la región. La foto, la típica foto turística que se ve es del Salto del Laja. Entonces, desde el punto de vista más de la ingeniería agrícola, que es mi área, digamos, tiene un encanto el río por lo mismo, interactúan muchos agentes y por lo tanto, y es una fuente de agua muy importante para la región. Y luego, claro, se junta con el Biobío, que es uno de los ríos más importantes de Chile y abastece a la tercera región, a la tercera ciudad más grande de Chile. Entonces, es un río muy, muy valioso y muy, muy importante a nivel nacional. Entonces, desde ahí claro, era muy atractivo participar en el proyecto y más bien esta, este desafío en el fondo de trabajar y de tratar de toda esa técnica, digamos, que hay detrás de la importancia que tiene el río, tratar de llevársela a los niños de prebásica o de ¿cuánto tenían? 5 o 6 años, 5 años tenían los chiquititos, 4 o 5 años. Entonces también es un desafío importante. Yo trabajo con estudiantes grandes, ya 18 años o 20 años en la universidad y llevar estos temas bien técnicos, digamos, a estos chiquititos y poder dejarles un mensaje que en Raya para la Suma era un poco que desde chiquititos ellos pueden aportar también a temas tan importantes y que lo escuchan todo el tiempo, digamos, de la escasez hídrica, que hay que cuidar el agua y no sé qué. Entonces fue un desafío, pero muy, muy, muy gratificante. Y Bueno, gracias eso lo por... organizamos, aparte de las charlas fue el impulso motivador porque después habíamos planificado realizar talleres a partir de la inducción respecto de la valoración e importancia del agua y cómo convivimos con este vital elemento día a día, ¿ya? Y cómo los niños se apropian de este concepto, un concepto que en realidad es bastante básico pero muy potente. Cuidemos nuestra agua, ¿ya? Y a partir de ese lema, cuidemos nuestra agua, propusimos generar a partir de sus propias vivencias infantiles, primero reconectarlos con el propio arte, ¿ya? Segundo, con el tema de la vivencia personal. ¿Qué significa? Incluso yo recuerdo mucho que Nicole hablaba del agua y muchos niñitos chiquititos decían, bueno, mi mamá lava la ropa de repente en una batea, en un grifo, etcétera. Entonces, los niños iban relacionando, incluso Nicole mostraba unas fotos también que el agua servía para algo básico que es la limpieza de los alimentos, de la fruta. Oye, mira, compramos un kilo de esto, lo otro, y además un poco también el tema de la preservación, ¿ya? Y a partir de eso incentivamos, organizamos a niños y niñas en grupos etarios, ¿cierto? Con la ayuda de los docentes de la escuela, con ayuda de estudiantes de la universidad, y les propusimos realizar unos talleres en torno a la temática Cuidemos nuestra agua. Y por lo tanto, esta primera experiencia la hicimos en la Escuela La Quebrada, que es una escuela rural que justamente se provee de agua a través de, ¿cómo te dijera? ¿Cómo le llaman esto? Puntera. APR, Ah, sí, APR, sí, claro, agua en potable donde rural. agua potable rural. Y fíjate que los niños encendieron de inmediato, ¿ya? Hicimos un mural, el primer mural, bueno, después junto con la comunidad educativa elegimos el lugar, ¿ya? El lugar fue el hall de entrada donde tienen una muralla, tú entras a la escuela rural, aparte de eso tiene un ventanal, tú ves la cordillera, los árboles, la naturaleza, y enfocamos allí, proyectamos el mural, ¿ya? Que este mide casi 6 metros de largo por uno de alto, en donde trabajamos con cada niño cuadros, bastidores de tela de 30 por 30, ¿cierto? En donde ellos de manera colectiva pintaban su visión de lo que significaba para ellos cuidar el agua. Ese fue uno de los primeros resultados y a partir de eso nosotros con Nicole sacamos
hicimos un libro. Ya tomamos el concepto del relato del fotolibro, que ir contando una historia a través de fotografías, pero también incluir textos relacionados con el agua. Aquí pedimos colaboración y ayuda de otros colegas, como por ejemplo bioquímico, un colega, un catedrático de la Universidad de Valencia. Pedimos ayuda al cónsul, el cónsul para Latinoamérica de Educación Artística, en donde creamos un libro que para nosotros fue todo un desafío porque fuimos metiendo temáticas duras respecto de lo que significa esta controversia, digámoslo así, cuánto es fortaleza y debilidades respecto del agua, y además tocamos temas técnicos como también relacionados con el arte en este fotolibro. Y para sorpresa de nosotros, el año pasado se hizo la Semana de la Educación Artística en Chile, donde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio eligió nuestro libro como material didáctico para ser distribuido a lo largo del país, a los niños, a todas las escuelas de Chile. Entonces, para nosotros ese fue un gran desafío. Y después Nicole, estando en Chillán, dijo, oye, Esteban, ¿y por qué no trabajamos con educación inicial? Es decir, aquí es parvularia, allá en Colombia ¿qué nombre tiene? Educación Educación preescolar, inicial ya, educación o inicial, preescolar. infantil. Mm. Claro, con niñitos de 3 años eh, en un jardín infantil. ¿Ya? Y la verdad que también eso fue un desafío, entonces repetimos un poco lo que habíamos hecho antes, claro que con una metodología diferente porque son más pequeñitos, nuestros estudiantes llevaron instrumentos de agua, ¿cierto? Relataron una historia y junto con las tías de ese establecimiento educacional también les entregamos buenos materiales y pudieron hacer un segundo mural que lo instalamos en el hall de recreación del jardín infantil. Ya, es decir, utilizamos las propias experiencias de los niños, reivindicamos el valor de las artes, de la creatividad infantil y además rescatamos los propios testimonios que quedaron allí plasmados en dos preciosos murales, tanto para la comunidad educativa como para el público en general. Y además allí también sacamos un segundo, motivados con Nicole, sacamos un segundo fotolibro, ¿ya? En donde invitamos a otra gente a escribir ensayos, ¿cómo le llaman? Ensayos más científicos con bibliografía, etcétera, abordando otros tópicos, ¿cierto? Y la verdad que resultó bastante bonito el trabajo, ¿cierto? Y que también para nosotros también el ministerio lo considero como material pedagógico para difundirlo hacia todo Chile. Entonces, creemos que a ver, yo vengo del mundo del arte, por lo tanto, esto se ha hecho en otras partes. Incluso parte de los evaluadores del artículo dijeron cuál es la novedad, ¿ya? Y respondimos que probablemente no había novedad para ellos, pero creo que un poco aquí hay dos miradas interdisciplinarias. Primero, dos personas que no nos conocíamos con Nicole y que tuvimos un denominador común y que justamente nos encontramos y después la reacción de un proyecto que parte netamente de la mediación cultural y artística fue capaz de trasvasijarse y trabajar con los más pequeños, y donde principalmente los pequeños testimoniaron desde su alma, podría decir, desde su propia vida, que significa el valor del agua en su propio territorio. Y ese creo que fue la importancia y que además es bien particular y que como usted dijo, Andrés, se repite básicamente a lo largo de toda Latinoamérica. Entonces, creemos que incluso más colegas de Colombia, de otras universidades, de Pamplona, de Argentina, que empezaron a replicar la experiencia. Entonces, también confirmamos ya que el arte puede ser perfectamente una herramienta didáctica de difusión para abordar aquellos temas que técnicamente se han abordado por otros ministerios, pero que a la larga no generan una conciencia y un valor real de lo que significa el cuidado y preservación del agua para las generaciones actuales y futuras. Sí, de acuerdo. Hay, bueno, muchas cosas se están diciendo muy importantes. Una cosa que me parece importante de resaltar es el tema
de la colaboración entre artistas y científicos. Y la otra que me parece muy potente tiene que ver con cómo el arte también puede estar al servicio de los temas planetarios, de cosas que no están sucediendo solo acá en Colombia, que con la que empezábamos a hablar inicialmente, de que hay unos racionamientos de agua por las sequías prolongadas y estamos paradójicamente en un territorio cerca, está el Sumapaz, que es uno de los páramos más grandes del mundo. Está rodeado Bogotá está en una zona donde hay muchos humedales y incluso antiguamente era un gran lago. Entonces, pero estamos en un tiempo donde habiendo toda esa abundancia, pues estamos viviendo esas limitaciones y creo que el arte y la ciencia unidas pueden crear esa sensibilidad. Yo tenía como una pregunta respecto a si hubo algún tipo de orientación pedagógica para los niños antes de la pintura. ¿Qué les dijeron ustedes a la hora de componer esos murales? Bueno, iniciamos con una un poco más técnica la parte de agua, digamos, pero la interacción de los niños, justamente lo valioso era que empezaban a hacer comentarios. Sí, que el río pasa muy cerca de la escuela, por ejemplo, y nosotros les hablábamos del río Laja. Le hablábamos cosas que pasaban todos los días, entonces la interacción con los niños fue muy enriquecedora en ese sentido. Y, eh, y en general la experiencia fue cómo que ellos se identificaran en el fondo con lo que estábamos nosotros hablando. Y eso un poco fue la primera parte. Y después, claro, ahí venía la participación de los estudiantes de Esteban, y aparte de Esteban también, donde les entregamos los materiales. Y ahí la verdad que tratamos de que fueran ellos los que plasmaran la experiencia más que nosotros darles muchas indicaciones. Ujú. Eran acuarelas, perdón, acrílicos. Les pasamos los materiales, los sentamos en una mesita y ellos mismos conversaban, preguntaban, pero en el fondo la interacción yo creo que era más bien dejarlo fluir a ellos. Y la verdad que, bueno, después ellos entregaban su cuadrito, ¿cierto? Y el montaje del mural lo hizo luego Esteban desde su experiencia y desde la parte más técnica y arte, digamos, pero los niños lo dejamos bien fluir, digamos, porque queríamos justamente recoger lo que habían vivido y lo que habían escuchado antes, digamos, pensando un poco en la educación ambiental. Bueno, apoyar también a la Nicole que si lo ponemos, si hacemos un cronograma, ¿ya? O sea, si, de hecho habíamos hecho un cronograma de trabajo. Primero, consistía en términos didácticos, había una planificación. Bueno, esa planificación ya la teníamos estructurada, quién iban a participar, cómo íbamos a hacer. De hecho, los estudiantes tenían un rol, un protagonismo, también la propia profesora, las profesoras del establecimiento educacional, ellos fueron el soporte porque la verdad que, como dijo Nicole, trabajamos con estudiantes universitarios y trabajar con niños de primaria, para nosotros, yo por ejemplo no soy papá, Ujú. pero el lenguaje, de repente encabezar una actividad, yo tenía miedo que por ejemplo los niños se aburrieran, ¿ya? O se cansaran, ¿ya? Pero resulta que armamos 6 grupos, a ver, 6 grupitos de 4 o 5 estudiantes. ¿Ya? Entonces, previa a la motivación de Nicole, que Nicole también fue muy didáctica en explicar a veces cosas demasiado técnicas para lo que se nos presentaba, pero con un lenguaje bastante simple. Incluso hizo participar mucho a los niños respecto de hacerle preguntas, cómo ellos podían asimilar imágenes que mostraba Nicole y después ellos cómo la representaban en su vida diaria. Entonces, en ese aspecto los niños fueron y las niñas fueron muy participativas. Y por lo tanto, ese era el primer objetivo, ya generar un diálogo y reflexión en torno a este lema, cuidemos el agua. ¿Ya? Posteriormente, dividimos 5 o 6 grupos de niños, con cada 4 o 5 niños por grupo, donde asignábamos, en este caso, mis estudiantes estudian para ser profesor de educación primaria, ¿ya? Y por lo tanto eran estudiantes de cuarto, quinto año de universidad y ellos ya ellos eran básicamente los expertos respecto de la metodología y estrategias de enseñanza y aprendizaje.
¿ya? Y además la tía Ruth, que estaba a cargo de los talleres de arte. Y por lo tanto, fuimos monitoreando el trabajo siempre respecto de el tema del agua. Y como dice Nicole, fuimos respetando, por ejemplo, respetando el gusto de los colores, ¿ya? Particular. De hecho, el mural es muy rico en cuanto a temática, no que quisimos en el artículo ahondar elementos estéticos propios de la teoría del color o, por ejemplo, de la composición formal de la obra, porque el objetivo no era aquel, ¿ya? De hecho, yo recuerdo bien que uno de los evaluadores nos dijo de que por qué no hablábamos sobre la propuesta artística propiamente tal. Y por lo tanto, con Nicola a nosotros nos interesaba más el proceso, más la vivencia, Ujú. ¿ya? Que el resultado del producto final como una obra de arte. ¿Ya? Y Claro. eso yo se lo hice ver al evaluador con respeto para un poco enfocarnos y poner la atención de que a nosotros nos interesaba el proceso creativo por sobre el producto artístico, ¿ya? Y este proceso creativo estaba principalmente enlazado con la experiencia personal de cada niño. Y de ahí un poco la elección de los colores, es decir, compramos acrílicos de 24 colores, había en la mesa, habían telas, les pusimos los colores y de acuerdo a lo que ellos experimentaban, nos decían, ellos iban tomando los colores y lo iban depositando. Incluso la temática también, entre los niños a veces conversaban la temática, ¿eh? ¿Ah? Habían niños que pintaron dos o tres cuadritos de 30 por 30. ¿Y por qué 30 por 30? Porque los niños son rápidos. Al menos yo he tenido la experiencia que tú, un niño termina un dibujo o termina una pintura y quiere seguir con otra de inmediato. Y después retoma la primera y después, entonces ya conocíamos un poco la conducta y por lo tanto teníamos telas extras para, yo recuerdo en la mesa de Nicole Nicole tuvo a los niñitos más pequeños, ¿ya? Y ellos derrochaban color. Fíjate que son esos colores, esas manchas, esos garabatos, como lo hice Víctor Lowenfield, en donde habían colores fuertes, rojos, verdes, unos azules. Entonces, a ella le tocó la mesa de los niños más desde el punto de vista probablemente pedagógico más difícil, pero desde el punto creativo donde fluía básicamente de manera espontánea, ¿ya? Entonces, después hubo un momento, la tercera etapa fue que hubo que reposar los cuadritos, ¿cierto? Y con la ayuda de la tía y de otro colega, empezamos a generar una especie de diálogo o diálogo relacional que se relacionaran entre ellos. Entonces, el primer mural de la Escuela de la Quebrada va contando una historia de principio a fin, ¿ya? A partir de y por eso que también le habíamos puesto mural mosaico de pintura infantil, ya un poco rescatando la idea del mosaico, pero también un poco el relato visual que se estamparon en cada una de las telitas de los niños. Entonces, era aparentemente parecía fácil, pero también había que entrar a un poco a traducir el difícil, pero rico lenguaje de los niños, que cuando uno ya es adulto, tú sabes que uno tiene una mirada y la verdad es que hay que retrotraerse un poquito y volver a ser niños para entender justamente lo que ellos querían expresar en cada una de sus pinturas. Ya. Y la asociación de colores también, ellos asociaban, por ejemplo, de repente uno les preguntaba, claro, los colores un poco más muertos, digamos, eran como relacionados un poco a la parte negativa de la contaminación y qué sé yo, los más Ah, vivos tenían ya. unos mares así llenos de vida, entonces esa asociación fue muy, muy rico escucharla de los niños y también verlos plasmados en estos 30 por 30. Chévere. Me alegra mucho la experiencia y bueno, yo siento que es muy importante el arte para introducir esa sensibilidad y esa vitalidad y ese reconocimiento de los ecosistemas y de la ecología, creo que es un gran llamado para muchos artistas poner en diálogo su creatividad al servicio también de una mayor como conciencia planetaria. Siento yo que es importante. Y también en países como los nuestros, acá en Colombia, donde hay muchas culturas que se han fundado alrededor de los ríos y de los cuerpos de agua, y donde hay también ciertas tradiciones ancestrales que también podrían, igual que las artes, empezar a fomentar esa conciencia ecológica dentro de la cultura en la que ustedes viven o en la que ustedes conocen, porque ustedes también hablan en el documento un poco que el agua también tiene
un significado cultural y espiritual para muchas comunidades, ¿cierto? En todo el mundo. ¿Cómo perciben ustedes dentro de sus experiencias de cómo podría también esa parte cultural ayudar a esa sensibilización en términos de estos bienes comunes, ¿cierto? Quería preguntarles eso, porque acá hay muchas historias, acá también de las culturas frente al agua, hay unas comunidades indígenas incluso que tienen el nombre de hombres del río, mujeres del río, que viven en el Chocó, los Embera Vida, y tienen también sus mitos y sus tradiciones que los hacen tener como una mayor como conexión, como si eso fuera algo vivo. Y ahí hay también un cierto neonimismo dentro de las artes actuales, la literatura, que están también buscando como una nueva relacionalidad y una nueva ética de relación con estas cosas vivas. Y me parece que desde lo ancestral también podríamos también mucho que aportar ahí. ¿Ustedes cómo perciben esa pregunta en cuanto a los significados culturales del agua y cómo podrían ayudar a una mejor educación también? Bueno, aquí Mm. o sea, nosotros estamos inmersos en un territorio también que tiene harta cultura ancestral, digamos, y basado harto por ejemplo, curativos del agua el entorno, digamos, hay lugares donde crecen ciertas plantas, digamos, que están rodeadas de un cierto ecosistema con agua, digamos, con bastante agua, no sé si humedales, pero también, sí, humedales. Em, entonces, claro, o sea, nosotros, como lo vemos nosotros, en ese momento creo que en las experiencias no salió mucho directamente con los niños, pero en el fondo es la experiencia que tenemos nosotros como adultos, digamos. Y justamente, claro, estamos en un territorio donde sí conversan ese tipo de culturas, digamos. Y más en las actividades, lo que un poco lo que nos interesaba era, estamos en estos tiempos, digamos, venimos bueno, nosotros, digamos, como adultos también venimos de tiempos donde no era tan escasa el agua, por lo menos en esta zona, digamos. Y estos niños con los que nosotros conversamos, digamos, han vivido toda su vida en un ambiente de escasez, ¿sí? Entonces es un poco distinta la mirada que teníamos nosotros. Nosotros hemos aprendido a vivir con escasez. Ellos, porque los años 80 acá en Chile fue bastante lluvioso y habían inundaciones y eso se vivía en las noticias, se vivía uno prendía la tele y habían esos eventos. Ahora estos niños no. Estos niños yo creo que nunca han escuchado una inundación, o el año pasado quizás, pero no lo tienen tan cercano, digamos. Entonces ahí está un poco el desafío de hacerlos en el sentido de la cultura de lo local, digamos, de que se identificaran con el río que pasaba cerca de su casa, lo pudieran conocer, lo pudieran valorar, digamos, y cuando está muy bajo el agua, ¿qué pasa? Cuando el pozo de la casa se seca, por ejemplo, tiene una relación con cómo está el río. Entonces, por ese lado, era un poco el mensaje, era dejarlos bien inmersos en su territorio, digamos, y se apropien, digamos, de su territorio. Y aprendan a valorar, no sé, si eran cosas súper sencillas, pero en el fondo también empoderarlos a ellos en saber que ellos pueden colaborar. O sea, no sé, no es lo mismo. Ellos mismos decían, no, es que mi mamá lava la fruta, por ejemplo, y después esa agua se la echa a la plantita. Ese tipo de cosas que a un nivel súper básico, pero en el fondo es darles el valor que tiene esa actitud tan pequeñita, Mm. no sé, cerrar la llave, por ejemplo, cosas que nosotros estamos muy acostumbrados acá a derrochar un poco el agua en varios años, pero ahora en el fondo tenemos que crear desde pequeñito, y ese fue un poco el valor que tenía trabajar con los niños, era tratar de que esa educación ambiental se fuera y se calara profundo, digamos, en cada uno de los niños. Entonces, y esa fue un poco la dinámica, relacionarlos con aspectos súper, súper de la vida de ellos y muy locales. Entonces, por ahí es donde el valor que le dimos un poco a esas actividades que hicimos en terreno, digamos. Ramón, algunas palabras finales ya para ir como redondeando Bueno, nuestro podcast. Mm. nosotros, bueno, y hablo en representación a lo mejor de Nicole igual, primero agradecimiento porque la revista ha jugado un papel fundamental para poder visibilizar lo que a lo mejor es una problemática ahora para nosotros local, pero escuchándote, Andrés,
Es, y se confirma, es una problemática a nivel latinoamericano y global, ¿ya? Y por lo tanto no podemos estar ajenos. Yo siempre miro el arte más que desde el punto de vista de la función estética, me gusta mirar el arte hoy en día como una función social, es decir, que tenga un rol socioeducativo y de mediación sobre todo, ¿ya? Y yo creo que en ese ámbito de acción, creo que con Nicole, al venir de dos mundos aparentemente opuestos, pero logramos afianzar un trabajo interdisciplinar en torno a este vital recurso que es el agua. Lo otro también es que eh, esto nos permite, con Nicole, se fueron sucediendo otros proyectos. De hecho, tenemos en carpeta una escultura para trabajar. Ya la hemos socializado con Nicole, no sé, casi todavía está la voluntad de parte del director del departamento, que creamos una escultura que representa los tres estados del agua, ¿ya? El sólido, líquido y gaseoso, ¿ya? Y la queremos, probablemente ya la proyectamos, y si se dan los tiempos y los espacios, queremos instalarla a la entrada del Departamento de Recursos Hídricos de la Universidad de Concepción, donde Nicole eh, trabaja, ¿ya? Y además, nosotros culminamos este proyecto con una exposición colectiva itinerante que la presentamos en Chillán, en otra ciudad de Laja y ahora en Los Ángeles, en donde contamos el relato de lo que hicimos con los niños, pero también artísticamente mostramos los resultados de las fotografías capturadas por dron, por Nicole, y la representación pictórica de cinco pinturas de gran formato, de 2,40 m por 1,5 m, en donde Nicole reflexiona justamente sobre la importancia de lo que significa estar rodeado de agua, ¿ya? Y cómo poder cuidar, y sobre todo agua potable, ¿ya? Agua que tú todavía puedes beber, beber sin problema a contaminarte. Y por lo tanto, si hablamos de simbología, a mí cuando escuchaba a Nicole se me ocurre este asunto de la limpieza espiritual, la transparencia, esa cuestión de lavarte, y por lo tanto dejar de alguna manera todos tus karmas y beber agua. Nosotros todavía tomamos agua del grifo, ¿ya? Y es una gran ventaja para nosotros, ¿ya? Pero también en las pinturas yo problematicé el tema de la sequía, ¿ya? Avanza una pintura con mucho verde, humedales, hasta llegar a una pintura absolutamente seca, casi con petroglifos, de lo que algún día fue nuestro continente en abundante agua, y por lo tanto esta dualidad de mucha agua y sequía, ¿ya? Está presente hoy en día, y por lo tanto artísticamente con Nicole quisimos representar esas dos realidades, ¿ya? Y que creo que igual nos pusimos un desafío de hacer a lo mejor un catálogo tipo libro donde queremos plasmar las exposiciones colectivas. Y yo creo que la revista que ustedes coordinan, que es una preciosa revista, eso debo decirlo, creo que una de las pocas revistas a nivel latinoamericano que ofrece una forma estética de mostrar el conocimiento. Eso nos ayuda a nosotros como investigadores, como artistas, como académicos, ¿cierto? Nos ayuda bastante a visibilizar y compartir nuestro trabajo, y también aprender de otras performances que ustedes como revista han ido seleccionando. Y por lo tanto, Andrés, a través de usted, transmitir nuestro agradecimiento al comité editorial, a los trabajadores de la revista y a todo el equipo en conjunto que hacen posible que nuestro artículo, y así como otros, puedan estar presentes en la conciencia como alguien dijo, un amigo colombiano dijo, hermanamiento latinoamericano, ¿ya? Un hermano de Colombia, de la Universidad de Pamplona. Y Bueno, no, sumarme a los agradecimientos y solo como anécdota y un poco dejando un poco el mensaje de que de esto de poder trabajar con gente de distintas, de cosas tan distintas, digamos, que uno las piensa tan distintas, pero encuentra un punto en común y muy fructífero. Yo también llegué así de temerosa a hablarle con mi director de departamento por la escultura
y resulta que me encontré con que estaban fascinados con esta idea. Entonces, sí hay instancias y yo creo que en todos lados hay esta necesidad de fusionar el arte o ciencia o sea, con la ciencia, perdón, ciencias más humanísticas con la ingeniería. Así que eso, es dejar un poco la semillita ahí y decir, atrévanse a caminar estos caminos un poco más nuevos. Bueno, les agradezco mucho la presencia aquí en este podcast. Este es el segundo, eh, donde estuvimos hablando con Ramón Cárdenas y Nicole, eh, alrededor del artículo Experiencias Artísticas de Murales Colectivos de Pintura Infantil. Cuidemos nuestra agua, que está en la revista Pensamiento, Palabra y Obra de la Universidad Pedagógica Nacional, aquí en Bogotá, Colombia. Y bueno, agradeciendo a todos y bueno, muchas gracias.